de vuestra boca. ¿Qué entiendes, hermano? ¿Qué entiendes? Amén. ¿Qué entiendes? Mentira. Un ejemplo son mentiras. ¿Cuántos de nosotros todavía decimos mentiras? Las mentiras, una persona que habla mentiras está corrompida. Por eso dice ninguna palabra corrompida. ¿Qué son palabras corrompidas? Engaños, maldiciones, mentiras. Amén. ¿Qué son palabras corrompidas? Hay palabras que tienen doble sentido. Hay palabras que tienen doble sentido y son palabras corrompidas. Esa forma de hablar del mundo, voy a hablar así, moderna, ¿no son palabras corrompidas o son palabras sanas? Dígamelo usted. Dígamelo, hermanos. Porque hay cosas, hermanos, que tenemos que hacer diferencia. O sea, aquí no puedes decir, pues es que no son groserías esas. Hermanos, aunque no sean groserías, simplemente por ser palabras, hermano, que están arrastrando al mundo, son palabras corrompidas. Y hermanos, nosotros tenemos que identificar, hermanos, claramente esto. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, sí. Es como, hermanos, estamos comiendo tanto alimento, hermanos, con tantos químicos. Ya no es sano. Lo comemos, hermanos, ya no hay otra forma a veces, hermanos. Pero ya no es sano. Nos está dañando. Nos está dañando, está matando a la humanidad. Está trayendo muchas enfermedades. Y tenemos que decirlo. Ahora, lo mismo. ¿Qué palabras, hermanos, son corrompidas? ¿Hasta dónde? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy la Biblia nos dice y nos deja algo en claro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Tú sabías que la forma de hablar, hermanos, es la forma en que vivimos? ¿Y tú sabías que también es la forma, hermanos, en que pensamos? Sí. Tú no puedes hablar corrompido y decir yo no pienso en eso. Sí. Tú no puedes decir, hermanos, que no te identificas con eso. O sea, una vida de santidad, hermanos, no tiene palabras corrompidas. No. Una vida que piensa en servir, en trabajar a Dios, hermanos, no tiene palabras, hermanos, que no están, hermanos, dentro de la vida cristiana. Por eso, hoy esto, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que lo que hablamos, hermanos, de lo que habla la boca, de ello abunda en el corazón. Sí, sí. Por eso tus pláticas, tus comentarios que tú hagas, hermanos, esa es tu forma de vida. Cuando tú pones, hermanos, a las demás personas en mal, y esas personas no están, esa es tu forma de vida. Y no son las personas las que están mal, eres tú el que estás mal. Me decía un joven, hermanos, en la semana, él ha estado yendo a trabajar los últimos 2 domingos, hermanos, porque no pueden en la semana. Y me decía, hermano David, los hermanos que estaban trabajando se expresaron mal de su familia, de usted. Sí. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque hoy tenemos un actuar y muchas veces una doble máscara en la iglesia. Hablas mal de los hermanos y luego tienes la cinicidad de encontrarlo y decirle, hermano, Dios le bendiga. ¿Sabes qué es eso?
es repugnante. Da la cara a quien eres verdaderamente, hermano, y que el mundo sepa en realidad quién eres verdaderamente. Eso el Señor le llamó hipocresía. Sí. O bendices o maldices. Alabado sea el nombre de Dios. No trates, hermano. A lo mejor poco me molesta a mí. Y sé por qué lo hacen. Porque como no he caído, hermanos, ni me he corrompido, ni por una ofrenda, ni por un taco, hermanos, sé, hermanos, el por qué se hacen esas expresiones. Hermanos, mas sin en cambio, hoy la palabra de Dios nos deja en claro, hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea que buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los que te oyen, a los que te oyen. Sí, hermanos, a fin, hermanos, de que aquellos que lo escuchan sepan que eres hijo de Dios, sepan que estás hablando, hermanos, correctamente, hermanos, y que ellos también se puedan convencer, hermanos, de un cambio y de una transformación, hermanos, en su vida. Para ello, porque la gente te escucha, la gente te observa, ¿o no es cierto? Dijo el apóstol Pablo, somos cartas leídas ante los ojos del mundo. Somos cartas leídas. Amén. Sí. 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 Qué responsabilidad tan grande, hermanos. Y esta responsabilidad, hermanos, la tienes ante Dios. Él te va a responsabilizar cuando un día lleguemos a la presencia de Dios, porque dice la Escritura que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Sí, vamos a ser juzgados por nuestras palabras. O sea que por nuestro hablar, hermanos, seremos absueltos, o nuestras propias palabras nos van a condenar. Sí. No sé, hermanos, cómo Dios en aquel día, hermanos, a todos nos va a pasar tu forma de vivir y tu forma de hablar cotidiana. Y cómo negar, hermanos, cuando va a haber una evidencia ahí. Porque todo se escribe, hermanos. Recuerda que está el libro de la vida y está en el libro de las memorias. O sea, las cosas que tú haces cada día y dónde las haces. Hermanos, ¿sí? Ahí está. Nadie me vio, nadie me oyó. ¿Qué es eso? Hermanos, si hoy la tecnología, cuando hay evidencias, hermanos, y te la pasan ahí, hermanos, es inevitable. La tecnología no está más avanzada, hermanos, que las cosas de Dios. El designio de Dios, hermanos, y que Dios tiene todo ahí bien plasmado de todo lo que todos hacemos cada día y de lo que decimos, hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa así cuando uno anda uno en el mundo, cuando andaba uno, se encuentra uno con esa persona, ya empieza a decir cosas, pero como no contesta uno, órale, tú eres tú. Esto ya lo dice, sí, entonces yo no puedo decir ya. Ya mejor se cortan de uno y lo toman uno en cuenta también. Aquí hay que tener mucho cuidado. El problema es con quién voy a ir a dar cuenta. Oye, hay muchas cosas, hermanos, para caer en ese juego. Muchas cosas. Dándonos la razón, hermanos, que nos insultaron, que ellos, hermanos, y muchas veces también la otra es la carne, hermanos, su proceder. Testificábamos, hermanos, que
Hace unos días una vecina nos había dicho, a las niñas nosotros no estábamos, nos habíamos ido a trabajar al templo. Y mi actuar, hermanos, quiso ser, hermanos, de la misma forma que ellos. Así, en cambio, gracias a Dios, hermanos, que ya no te deja. Fui como a los 4 días a platicar, hermanos, y creo que fue la parte más correcta. No argumenté nada de lo que habían hecho ese día, solamente fui a ver, hermanos, que no fue lo mejor que habían hecho. El suegro de esta señora dijo algo posteriormente. A mí me hubiera gustado estar cuando, ¿sabes que yo fui a platicar? Dice, porque fue incorrecto lo que hizo mi nuera. Dice, y lo desapruebo. Y dice, me hubiera gustado platicar, o sea, conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo agresión verbal y física. Y muchas veces cuando hay esto, hermanos, no lo toleramos. Vamos y respondemos de la misma manera. No lo hice. No lo hice. Ni cuando fui, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hablaste del otro? ¿Por qué? Nada. Simplemente, hermanos, me conducí como me tenía que conducir y como Dios espera que nos conduzcamos. Ni siquiera, hermanos, yo creo que si alguien nos dio, yo creo que pensaba nada más como una plática, como un saludo, porque no hubo nada, estábamos en la calle. Hermanos, que ni siquiera llamó la atención nada, porque hay que conducirnos como hijos de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Lo que hoy la palabra de Dios dice. Y el verso 31 dice algo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías, maledicencia y toda malicia. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es una vida, hermanos, de amargura? ¿Usted sabe cómo se comporta un creyente, hermanos, lleno de amargura? Amén. ¿Cómo se comporta un creyente lleno de amargura? Ayúdame, por favor, hermanos. ¿Cómo se comporta? Amén. Hoy la Biblia dice, quítese toda amargura. Tu vida, hermanos, debe de ser sal que sazona, hermanos, y no algo, hermanos, que ya no sirve. Una vida que está llena de amargura, ¿cómo puede sazonar, hermanos, al mundo? ¿Cómo puede, hermanos, transmitir al mundo una vida de amargura? ¿Qué es una vida de amargura? Hermanos, ¿qué es una vida de amargura? Que todos lo quieren arreglar a golpes, a gritos. Amén. ¿Qué es una vida de amargura? Porque esto no debe de identificar a un verdadero creyente, hermanos. No. ¿Qué es una vida de amargura? Y cuando esto se ve en la iglesia, hermanos, es lastimoso. Porque no se debe de caracterizar por ello la vida, hermanos, que ha sido cambiada. Una vida de amargura, hermanos, es aquel que siempre le anda viendo, hermanos, a todo el mal. Que se anda quejando, hermanos. Que a todo, hermanos, le ve negativa. Esa es una vida de amargura. Ahorita va a ver cuál debe de ser la vida verdadera del creyente. Y la vida de Israel en el desierto reflejó su amargura. Usted sabe, hermanos, que hubieron unas aguas
hermanos, y esas aguas se les llamó las aguas de la amargura. ¿Y sabe por qué? Porque Israel empezó, hermanos, a expresar su amargura, sus desacuerdos con Dios. Sus desacuerdos, hermanos, con la vida que Dios los estaba guiando. Y eso los llevó a murmurar contra Dios, hermanos, y contra Moisés, hermanos, por las cosas, hermanos, que estaban en desacuerdo. Esa vida de un creyente, hermanos, que transmite esto, hermanos, es enfermizo. Es enfermizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida del creyente no debe de estar, hermanos, ni debe de arrojar aquellas cosas, hermanos, que deberían de ser para el mundo y no para los hijos de Dios. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es lo que hace insípido a la vida del creyente. ¿Sí? Esto es lo que desvanece también, hermanos, la vida verdadera en el Espíritu. Si no se está en el Espíritu, hermanos, no sirve para nada. No puedes llamarle una vida cristiana a una vida en la carne. No, no. Por eso dice la Biblia, hacer morir las obras de la carne. Y esto es lo que hoy el apóstol Pablo nos está diciendo, las tenemos que hacer morir. O sea, tienen que desaparecerse de nuestra vida. Mientras no hagas morir estas cosas, no tiene lugar la palabra en nuestra vida. No puede tener lugar. Cuando hagas morir esto, hermanos, entonces ahora tendrá lugar, hermanos, las cosas del Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Yo hago una pregunta. La amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y la malicia, ¿no son, hermanos, la obra de la carne? ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Porque fíjese que en el fruto del Espíritu está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces estos no aparecen en el fruto del Espíritu. Entonces ¿a quién pertenecen? A las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes decir, yo tengo las obras de la carne y tengo el fruto del Espíritu. O sea, o tienes una o tienes otra. Bendito sea Dios. Tú no puedes decir, yo estoy sano y estoy enfermo. O estás sano o estás enfermo. Bendito sea Dios. O sea, aquí, hermanos, hoy la palabra de Dios nos pone en claro esta parte. Bendito sea el nombre de Dios. Pero entonces quiere haber en nuestra vida. Hermano Diego, ayúdame en 2 Corintios 13:11. Isaac, ayúdame por favor en 1 Tesalonicenses 5:12 y 13. Ya vamos terminando. A Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Miren nada más, hermanos, que dice la palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre por siempre. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos, tener gozo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, de una vida de amargura y una vida de gozo? Amén. ¿Por qué se debe de caracterizar tu vida? Hermanos. Amén. Muchos cristianos continuamente andamos con una vida apachurrada. Hermanos.
Y ahí nos andamos quejando. Y me pasó esto, y me pasó el otro. Hermanos, y no me va bien, y no me va. Mire, hermanos, si tu vida la sustentas en las cosas que vives, hermanos, estamos por el suelo. Pero si tu vida la sustentas en Cristo, hermanos, tu vida es un gozo verdadero. Ahí está la Biblia. Y la Biblia en todo tiempo, hermanos, habla de que las características de un creyente deben de ser de una vida alegre, hermanos, de un gozo y de una sonrisa. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, hermanos, Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. O sea, habla de tribulación, de una vida de tribulación, mas sin en cambio te habla, hermanos, que debe estar gozoso en la esperanza. Hermanos, en lo que un día, hermanos, tú esperas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Hermanos, el mundo se está cayendo en pedazos. Hermanos, pero la vida del creyente debe ser una vida alegre. Bendito sea el nombre de Dios. Porque tú no puedes decir, hermano, que tienes una esperanza, hermanos, y andas todo, hermanos, ahí amedrentado. La vida tiene que ser un gozo. Satanás quiere robarnos el gozo y la alegría. Hermanos, ahí, ten mucho cuidado. Hasta cuando tú escuchas que hable mal de ti, échate una sonrisa, que no te la quite, hermanos. Que te sientas a comer, y come bien, hermano, y dale gracias a Dios, hermano. Y te pones, hermano, a dormir y duerme en paz. Porque, hermano, no le hagas caso a esos asuntos. El diablo te quiere meter. Anda tan enojado, hermanos, que mire, hermanos, anda como buscando, hermano, dice la Biblia, a quién devorar. O sea, a quién acerca a él. No lo permitas. Yo no recuerdo, hermanos, si fue para orando de lunes, hermano, para martes, que tenemos la cadena, o viceversa, para el jueves, hermano. A mí me gusta meterme en la oración y me gusta, hermanos, deleitarme y gozarme. Más que estar, hermanos, ahí como que, hermanos, ya hasta como que ya no encajamos bien tanto pedir, me gusta meterme en Dios. Y me gusta meterme. Y también me gusta darle la cabeza al diablo, hermanos. Estar orando ahí. Al acostarme, hermanos, alguien me agarró, hermanos, y sentí una presencia tan maligna, y me agarró de los hombros. Ahí. Y sentí una presencia tan maligna, y le dije, diablo maligno, no me vas a quitar el sueño. Te reprendo, y no me haces nada, porque estoy protegido por el de arriba. Bendito Dios. Fíjense nada más. Y cómo Dios es lindo, porque hubo una revelación, hermanos, sobre ello. Y demonios que tenían cara de murciélago y todo eso me querían acabar. Y ya estaban partidos a la mitad, hermanos, y me querían acabar. Y en esa revelación, hermanos, que a mí me dijeron, hermano, usted declaraba, estoy protegido, y no me va a pasar nada. Decía, pero habían demonios tan terribles, hermano, ya partidos a la mitad, que todavía intentaban, hermano, hacerle mal. Y esto fue así, hermanos. Eran como las 4:30 de la mañana, yo intentaba descansar un rato, y me agarraron así. Y no me pudo hacer nada, ni siquiera me moví, nada más dije, la sangre de Cristo me cubre. Si no me vas a quitar el sueño. Y sentí una presencia, se sintió tan maligna, hermanos, ahí. Hermanos, y me dormí. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo anda trabajando. Te quiere quitar el gozo, te quiere quitar la paz. Que andes murmurando, que sea una vida de amargura. Repréndelo, hermano, repréndelo. Y no permitas que haga daño a tu vida. Porque, hermanos, porque te voy a decir algo. A él no le gusta que un creyente tenga una vida de oración. No, a él no le gusta. Hermanos, si tu vida es de oración, va a querer intervenir, hermanos, para sacarte. Porque sabe, hermano, que es la peor arma, hermanos, que puede haber para destruir, hermanos, toda arma maligna. Hermanos, toda trama maligna y todo plan maligno. La oración. Hermanos, y ese hermano cuando yo me agarro. Y uno de los mejores hermanos que hemos dicho, hermanos, deja que el Señor te bautice en el Espíritu, te bautice en lenguas, y vas a ver, hermano, lo más grande que puede haber. Le das en la cabeza al diablo, hermano, que no se vuelva a levantar otra vez. Alabado sea el nombre de Dios. Y así como hubo ese sueño, hermanos, lo partes a la mitad.
Bendito sea el nombre de Dios. Porque ni siquiera solamente le ponen la cabeza, hermano, lo partes a la mitad. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es el poder de la oración. Es el poder de la oración. Y ayer que yo platicaba, hermanos, con el presidente de la Alianza y otro pastor también que estuvo, y concluíamos en lo mismo. Concluíamos en lo mismo. Y decíamos, el diablo anda así. Y el presidente de la Alianza decía lo mismo, hermanos, los ataques del enemigo que han venido fuertes. Y el otro pastor concluía lo mismo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo anda rugiendo. Anda rugiendo, hermanos, esto. Y aquí, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Me agarro más de Dios. ¿Y sabes cuando el diablo anda rugiendo? Es porque Dios trae cosas grandes y quiere impedir, hermanos, aquello. No lo permitas. Métete y métete y métete, hermanos. Y si el diablo te ataca más, métete más y dale más duro. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí no hay otra forma, hermano. Tú no puedes vivir intimado. Tu vida debe de ser de gozo. Lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Por lo demás, hermanos, tener, ¿qué dice? Gozo. Perfeccionándonos, consolándonos y ser de un mismo sentir. Esto Dios quiere que haya en toda la iglesia. Hermanos. Hay un convivio, hermano. Todos estamos con alegría. Ay, hermano, estamos en un convivio. Estás con tu carota como de luto, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Echas a perder las cosas, hermano. Date cuenta que la boca se cayó en la comida. Y ahí vamos a estar con alegría, con una sonrisita y bendito sea Dios. Y, hermano, Dios quiere que estemos así, de un mismo sentir, dice, perfeccionándonos, alabado sea Dios. Miren, hermanos, a veces hasta en la misma iglesia hay enemigos que se han vuelto, hermano, y quieren ver a la iglesia aquella. Y quieren ver eso. Mire, el Señor te reprenda, hermanos. El Señor te reprenda, hermano, porque la iglesia es una, hermanos. Y cuando la iglesia primitiva se sentaba a comer, dice que eran de un solo corazón y comían con alegría. ¿O no? O estaban trompudos. Amén. ¿A ti te gusta estar alegre? ¿Tú te gusta estar trompudo, hermano? Amén. A mí me gusta estar alegre aunque me arrugue. ¿A ti te gusta estar alegre o te gusta estar trompudo, hermano? Alabado sea Dios. A mí me gusta estar alegre. Bendito sea Dios. Y no creo, hermano, que no paso cosas. Hermano, cada vez que el enemigo me quiere poner, pero el Señor lo reprenda. Eso no me quita la sonrisa. Gloria a Dios, porque nosotros estamos gozosos en el Espíritu Santo. En lo que está en el Espíritu Santo, hermanos, la carne en la cabeza es la que se quiere ir, pero nosotros estamos en el Espíritu. Si estás en la carne, hermano, andas ahí. Hermano, ya nada más lamentando. ¿Y qué te pasa esto? ¿Y qué te pasa el otro? ¿Y por qué te pasa esto? Hermanos, vive una vida de gozo y no de lamentos, para que te vayas con Cristo. Cristo no se va a llevar gente amargada, hermanos, al cielo. Imagina cómo está un gozo en el cielo. Dice la Biblia que cada pecador que se arrepiente cae ya en los cielos. Y se imagina, hermanos, si hay fiesta y hay muchos cristianos que ya se murieron, allá están cristianos trompudos allá. Díganme, hermanos, ¿cómo van a estar? ¿Cómo va a haber fiesta? Ya están trompudos allá. Hermanos, díganmelo por favor. ¿Verdad que Dios no se va a llevar trompudos? Alabar el nombre de Dios. Sonrisa y hermanos, no alentamos. Gloria a Dios. ¿Pero por qué es esto, hermano? Porque así debe de ser. Y a veces yo tengo muchas cosas, hermano, muchas cargas. Y cuando saludo a un hermano, nunca le ando echando carga. Ay, hermano, me pasa esto. Ay, no saludo y una sonrisa. A lo mejor, hermano, no sabe ni lo que me está pasando con las necesidades que tengo. Hermanos. Pero esto es lo que me debe de caracterizar. Te andas quejando, hermanos. Es como si anduvieras, hermano, en desacuerdo, hermano, con lo que Dios está haciendo en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿No di otra cita, hermanos? Amén. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 y estamos dando gracias a Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y el que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Hoy veamos las características, hermanos. ¿Y a qué se refiere cuando la Biblia dice que vosotros somos la sal de la tierra? Estamos viendo, hermanos, cuál es la sal de la tierra. Estamos viendo, hermanos, lo contrario, lo que hace insípida la sal de la tierra. Una vida de amarguras, una vida de gritería, una vida de enojo, una palabras, hermanos, corrompidas. Todo eso, hermanos, hace insípidos. Pero hoy estamos viendo, hermanos, que el Señor quiere que seamos la sal de la tierra, útiles. Estamos viendo, hermanos, una vida de gozo, hermanos, una vida de testimonio, pero también una vida de trabajo. El creyente no puede haber creyentes en la iglesia, hermanos, que no estén involucrados en la obra, en el trabajo. Si tú eres sal de la tierra, hermanos, tu vida también tiene que reflejarse por una vida de servicio, por una vida de trabajo. Bendito sea Dios. Yo he pensado algo, hermano, cuando estamos trabajando en el templo, que hay mucha gente que a veces, hermano, nada más
o se agacha y no dice nada. Dije, yo lo voy a hacer, hermanos, yo voy a venir a trabajar y lo voy a hacer con gozo. Y no lo debería de hacer, hermanos. Mas sin en cambio, hermanos, esta es la parte, hermanos, que hoy la Biblia destaca también, hermanos, el ser sal de la tierra, hermanos, es esta parte también. Ser servicial, hermanos, ser de utilidad, hermanos, en la obra, en el trabajo de las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjese lo que dice, hermanos, ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Claro, hermanos, son un ejemplo, son un testimonio. Por lo tanto, son sal de la tierra. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. ¿Qué es esto, hermanos? Una de las cosas que para mí como pastor, hermanos, es ver en la iglesia, es gente que está trabajando. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque esto es lo que ayuda a la obra. Y para mí, hermanos, es gente de mucho trabajo. Es gente, hermanos, que estimo. Hermanos, ¿por qué? Porque vean lo que hoy dice la Biblia acá. Yo no puedo decir soy sal de la tierra, hermanos, y no me preocupo, hermanos, por las cosas, hermanos, por las necesidades de la iglesia. Hermanos, no. Si soy sal de la tierra, también me debe de caracterizar, hermanos, esa vida de servicio. ¿Por qué? ¿Por qué me debe de caracterizar? Porque Cristo vino a servir, hermanos. Vino a trabajar, hermanos, y no a ser servido. Hoy no esperes ser servido, hermanos, a sentarte, hermanos, a ver nada más qué está pasando, qué es lo que escuchas. Ah, pues allá los hermanos lo hacen. Yo le hablaba, hermanos, tuve una llamada, hermanos, con Edgar, hermanos, en la semana. Y creo que supimos lo que hoy tenemos que, hermanos, dejamos 15 días, hermanos, para que esto hoy, hermanos, se pueda, hermanos, hacer llegar. Y me decía, hermano, no me han dado nada. Nadie. Yo no esperaba, hermanos, que el presidente estuviera, hermanos, ayer. Yo iba a ir el viernes o ayer, hermanos, a Puebla, y no que él llegara. ¿Qué es esto, hermanos? Son los trabajos. Cuando él llegó, hermanos, estábamos terminando de trabajar, yo me estaba cambiando, hermanos, y habíamos ido a trabajar al templo. Me dijo, mi hijo, papá, ya llegaron. Es esto, hermanos, que hoy estamos viendo. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente debe estar involucrado, hermanos, en los trabajos y en la obra de Dios. Tú no puedes decir, yo soy sal de la tierra y yo no me involucro en eso. Oiga la Biblia que dice, reconozcan a los que trabajan y a los que presiden en la obra del Señor. Es lo que me decía un pastor el día que fuimos de campo. Le digo, hermano, si nos habla, hermanitos. Le digo, ¿dónde, hermano? Nosotros como pastores somos que debemos trabajar. Lo primero es evangelizar. Nosotros estamos en Santa Isabel. Terminamos y nos vamos para calcular. Ese es nuestro trabajo. La oración que la Hay mucho trabajo, hermanos. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y digo, ¿qué es acerca de eso? Dice, esto es que escuchó, y el que no escuchó, yo cumplí hablando la palabra. Oye, hermanos, estamos viendo que te haga entender que nuestra vida tiene que ser de utilidad. De no estar haciendo esto, hermanos, la vida deja de ser útil. ¿Qué es esto que deja de ser útil, hermanos? Algo que ya no es útil, hermanos, la Biblia dice que no sirve para nada. Todos tenemos una forma de servir y de trabajar. Ponga por obra, hermanos, su servicio a Dios. Ponga por obra. De no hacerlo, hermanos, hoy está una sentencia de que ya no sirve ni para la tierra ni para el muladar, sino para hacerla echar al fuego eterno. Afuera, las tinieblas de afuera, hermanos. Por lo tanto, hoy la Escritura nos dice que tenga oídos
para oír. Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y esto es para todas las iglesias de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Y hoy dile, Señor, yo quiero ser la sal de la tierra. No quiero ser una sal insípida o una sal que ya se desvaneció.